palabra, decimos porque ya no podemos decir que somos objetivos, analíticos, descriptivos, explicativos, predictivos, y además tienen que poder ser comunicados. Y también vimos que existen dos tipos de ciencias, las formales, que son estas construcciones meramente teóricas que las aplicamos para llegar a otros conocimientos, y las fácticas, que son las que estudian los hechos reales. Y dentro de las ciencias fácticas tenemos las físicas naturales y las ciencias sociales, que son las que estudian la conducta humana y sus productos materiales. Entonces, habíamos llegado a ubicar, ayer terminamos con esto en la clase, que la economía es una ciencia social. Y decíamos, la economía se constituye en ciencia porque utiliza métodos científicos. ¿Se acuerdan que uno de los requisitos que habíamos hablado de los enunciados, que tenían que ser metódicos, es decir, tenían que seguir un método de investigación? La economía va a partir de una observación de la realidad, por eso es ciencia de los hechos, ciencias fácticas, por principios generales, ¿sí? Entonces, se observa un hecho que ocurre en la realidad. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el comportamiento en el mercado central de la oferta y demanda de manzanas, tenemos que ir a observar durante una cantidad de días qué pasa con la cantidad de manzanas que entran en el mercado central para venderse, qué pasa con las compras que se realizan ese día, y qué relación podemos también estudiar hay entre ello y el alza o baja de los precios. Es decir, qué pasa cuando hay más oferta, qué pasa cuando hay más demanda, ¿no? Son toda una serie de hechos que son observables, que los podemos registrar y hacer este estudio. Bueno, después, mediante procedimientos inductivos, plantea preguntas y problemas. ¿Qué quiere decir inductivo? Es el método que va desde un hecho particular a hacer una generalización. Fíjense que decimos, si vamos al mercado central de la región, acá de la zona de Neuquén, de Neuquén-Plotier, es una observación de un caso particular, ¿sí? Sin embargo, de allí podríamos derivar la ley de oferta o la ley de demanda, que cuando hay más demanda sube el precio, por ejemplo, ¿no? Y eso lo podríamos generalizar. Entonces, el método inductivo parte de la observación de un hecho particular para llegar a una generalización. Por supuesto que a partir de ese hecho particular se van a plantear preguntas, ¿no? Decíamos, bueno, como decíamos recién, ¿qué queremos saber? ¿Queremos saber qué pasa cuando hay más oferta? ¿Y qué pasa con el precio cuando hay mayor oferta? ¿Queremos saber qué pasa con el precio cuando hay mayor demanda? ¿Queremos ver qué interrelación hay entre la oferta y la demanda? ¿Cuál es el precio de equilibrio que acuerdan estas dos partes en comprar y vender la misma cantidad? Bueno, y vamos a plantearnos una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, podría ser nuestra hipótesis que cuando hay más demanda el precio sube, ¿sí? Bueno, a partir de allí va a haber esto que ya pasa a ser una generalización, van a haber deducciones, ¿sí? Donde vamos a plantear estos enunciados, como nos decíamos, ¿qué deducimos, no? Que vamos, estas deducciones que vamos realizando. ¿Qué pasó en el día de ayer que hubo menos demanda? ¿Qué pasó anteayer que hubo más demanda? Bueno, y de ahí podemos formular teorías, modelos, y de eso se trata el análisis económico. Entonces, brevemente, se parte de una observación, de un hecho concreto, como decíamos, a plantear estas hipótesis que vamos a tener que constatar después, y desde la observación a la hipótesis hay una inducción, ¿sí? Esta hipótesis que planteamos es generalizadora, por eso de allí vamos a deducir algunas teorías y leches. El método deductivo parte de algo general para llegar a una cuestión en particular. Bueno, entonces ya sabemos que la economía es una ciencia fáctica, dentro de ello es una ciencia social, va a estudiar los comportamientos de las personas en relación a temas económicos, ¿sí? Acciones dentro de la economía. Y nos faltaría definir exactamente qué es la economía, para lo cual tenemos un montón de definiciones realizadas ya. Pero vamos a ver dos que son, de alguna manera representan distintas tendencias o paradigmas dentro de la economía. Por un lado, para Federico Engels, la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción,
la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales, ¿sí?, que satisfacen necesidades humanas. Bueno, esta se conoce como la definición objetiva, la ciencia económica, o marxista, porque Federico Engels es quien trabajó con Karl Marx. Y que nos resulta interesante esta definición porque fíjense que van mencionando todos los procesos económicos en una economía de tipo capitalista, ¿sí? Entonces, ¿qué estudia? La producción, lo primero, y además se encara desde allí, porque en economía tenemos dos partidas, por eso esta es definición objetiva. La teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor. La teoría objetiva va a ser la que comienza analizando por la producción, que va ahí a incluir el costo, la cantidad de horas que se necesitan de trabajo para producir esos bienes, ¿sí? Entonces va a haber una medición objetiva de ese valor, ¿sí? ¿Cuánto se necesitó pagar de salarios y bueno, también para la producción de la materia prima, que también se pagan los salarios? Se llega a un valor objetivo. Entonces encara por eso el tema de la economía por la producción de bienes. Después, obviamente, esos bienes producidos hay que distribuirlos para que llegue a la otra parte, que son los consumidores. Bueno, y en esa distribución también hay la circulación de bienes de una mano hacia la otra, como pueden ser los mayoristas, luego los comercios minoristas, hasta que finalmente llega al consumidor. Y fíjense que dice, bueno, ¿para qué sirven estos bienes? Para satisfacer las necesidades humanas, que además son múltiples. La otra definición que podemos tomar es la de Lionel Robbins, que dice que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, porque hablábamos de esto, de conducta humana, lo que dice como relación entre fines y medios escasos susceptibles de usos alternativos. Entonces ya está planteando, por una parte, el principio de escasez. Es un término que tenemos que conocer en economía para poder avanzar en los conocimientos. Y esto está relacionado con la otra teoría. Hablamos recién de la teoría objetiva del valor, y esta sería la teoría subjetiva, que plantea que los bienes valen por su escasez relativa, ¿no? Entonces ahí no está considerando, por ejemplo, el valor del trabajo, sino que, bueno, un bien muy abundante sería barato, como la sal, porque uno lo encuentra en abundancia en la naturaleza y por eso es barata. Cuanto más escaso sea ese bien, más caro va a ser. El diamante es muy escaso, entonces por eso tiene un valor tan alto, ¿no? Entonces se está planteando otra teoría del valor, una teoría subjetiva, y que además va a poner el acento no en la producción, sino en el valor que le dan los consumidores en relación a su escasez. Y además dice susceptible de usos alternativos, porque en realidad tenemos múltiples fines y necesidades para satisfacer, y a veces tenemos que elegir, en relación, esto es porque es escaso el bien, ¿qué hacemos con esos bienes? ¿Sí? ¿Para qué fines los utilizamos? ¿Sí? ¿Y cómo los utilizamos? Si tenemos una botella de agua y estamos en el desierto, el agua es muy escasa y tenemos que priorizar, vamos a utilizarla para beber y no nos vamos a lavar los pies con el agua, ¿sí? Entonces son las dos alternativas, hay usos alternativos, nos bañamos, nos lavamos, tomamos el agua. Bueno, y en ese caso, que es tan escasa, vamos a dar prioridad a la necesidad mayor. Bueno, entonces ya tiene algunas cuestiones interesantes igual esta definición para analizar. Primero que, bueno, ya al hablar de que estudia la conducta humana la está definiendo como una ciencia social. ¿Y por qué hacemos notar esto? Porque en realidad después vamos a ver la escuela neoclásica, que es la que hace todo el desarrollo de la microeconomía, que comienza a fines del siglo XIX, que en realidad va a incorporar a la ciencia económica todas las herramientas de la matemática, el uso de la matemática, los modelos matemáticos, ¿sí? Y con la intención de hacerse cada vez más parecida a una ciencia exacta.
como si algo que realmente estoy de acuerdo que son conductas humanas, se pudiera transformar en algo exacto. Entonces, en ese desarrollo de la microeconomía, por ejemplo, pretende encontrar el punto óptimo del consumidor en base a curvas de satisfacción, que es algo inmedible en mi opinión, y que las contrapone con el presupuesto que se tiene. La satisfacción que tenemos con respecto a el consumo de un bien. Así que bueno, por eso es importante que por lo menos la define como ciencia social y no como ciencia exacta, como quisieron muchos economistas transformarla. Después habla de los fines que tenemos en cuanto a la utilización de los bienes para la satisfacción de necesidades. Entonces, para esa satisfacción de esas necesidades que tenemos, como explicamos recién, los medios son escasos y sí podemos pensar, más allá que no estemos de acuerdo, o más de acuerdo, o menos de acuerdo con el tema de la escasez y el valor de los bienes, influye realmente la escasez. Obviamente, uno puede decir, bueno, el diamante es escaso, pero además de ser escaso, hay, lo que pasa es mucho más difícil extraer un diamante, que hay que hacer explosiones, cavar una mina, no hay que levantar la sal, ¿no? Entonces deja de ver otras cosas. Pero siempre hay alguna escasez relativa que nos va a marcar, porque si todo fuera en abundancia no habría problemas económicos, ¿sí? Fueran abundantes, tuvieran acceso gratuito. Decimos, bueno, entre las pocas cosas que quedan gratuitas en este mundo capitalista es el aire, ¿no? Que respiramos. Y yo digo por ahora, ¿no? Porque en la medida que sigamos contaminando, cada vez vamos a tener menos aire para respirar o vamos a tener que hacer algún proceso de depuración. Si estamos en un medio donde el aire, el oxígeno es escaso, ahí va a tener un valor. Decimos, bueno, si vamos a bucear, vamos a tener que pagar un tubo de oxígeno porque ahí, al fondo del mar, el oxígeno es escaso. Y dado esta escasez, bueno, obviamente todos tenemos escasez de dinero, digamos el 99% de la población, entonces siempre hay que elegir qué hacemos. Vamos a tener que optar por cómo utilizamos ese dinero, cuál es nuestra prioridad. Entonces, hay usos alternativos para los bienes y tenemos que elegir qué vamos a hacer. Y de allí viene otro concepto que vamos a utilizar, que es el costo de oportunidad. ¿Sí? Cuando los bienes se consideran económicos cuando tienen un precio de mercado, ¿no? Entonces, en este caso, por eso el aire, por ahora, que respiramos gratuitamente no sería un bien económico. Todos los demás bienes que tienen precios son económicos. Y decimos, bueno, además del costo monetario que tiene un bien cuando lo compramos, ¿no? Si vamos a comprar una botellita de agua mineral, por ejemplo, en el kiosco, además por ahí, si tenemos poco dinero, tenemos que pagar el costo del agua, pero además quizás tengamos que dejar de comprar ese agua, tenemos que dejar de comprar el chocolate que queríamos comer, porque tenemos una cantidad escasa de dinero, salimos con poca plata de casa, y si compro el agua no me alcanza para el chocolate, y si compro el chocolate me muero de sed. Entonces, siempre vamos a tener que elegir qué hacemos con ese bien escaso, ¿no? Como planteamos recién, lo mismo con el agua, si es escasa, quizás no nos vamos a bañar muy seguido, porque primero la vamos a utilizar para tomar y para cocinar. ¿Se entiende esto hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. Bien, gracias por contestar, porque uno no sabe si se quedó sola hablando o hay alguien que le escucha. Entonces, en este curso, decíamos que es un curso introductorio de economía, vamos a abordar todas las nociones fundamentales a nivel introductorio. Decimos todas las nociones porque tomamos desde pensamiento económico, micro y macroeconomía, ¿no? Todas las ramas de la economía. Bueno, y esto lo hablamos ayer, que bueno, nosotros abordamos desde la cátedra el estudio de la economía por paradigmas. ¿Qué quiere decir? En la economía, como suele suceder en las ciencias sociales,
conviven distintos paradigmas, líneas de pensamiento y de desarrollo de los conocimientos, ¿sí? En general esto no ocurre en las ciencias exactas, tampoco en las ciencias naturales, por ejemplo, donde hay un paradigma que todos los científicos siguen hasta que se demuestre lo contrario, entonces se cambia de paradigma. Hablábamos ayer de la teoría heliocéntrica, que después fue cambiando. Así que bueno, hay distintas, generalmente en exactas, bueno, tenemos una teoría que después vemos por ahí y sabemos que van cambiando, van avanzando. En las ciencias sociales hay distintas posturas ideológicas. Bueno, los paradigmas que existen actualmente en economía son tres. Uno es el neoclásico, que rescata el pensamiento clásico de su manera liberal, porque la economía capitalista nace con el concepto del liberalismo económico. Así que bueno, esto cuando uno habla de neoclásicos, también se lo asocia con el neoliberalismo porque se retoma el concepto de liberalismo económico. Y esa es una de las corrientes principales. El otro extremo son las ideas marxistas, ¿sí? Donde se critica al capitalismo, a la economía de mercado. Y además hay una posición, si se quiere, intermedia, como la tercera posición, pero que tiene sus propios paradigmas, que es el keynesianismo, que plantea mantenerse en el capitalismo, pero con una intervención fuerte del Estado en la economía, ¿no? El famoso estado de bienestar. Así que por eso estudiamos las escuelas, primero incluso las escuelas anteriores al sistema, después el esquema microeconómico, la microeconomía lo desarrollamos dentro de este paradigma neoclásico marginalista, y la macroeconomía a partir del paradigma keynesiano. Y vamos a tratar de a poquito de ir, en la medida que avancemos con los temas y que ustedes puedan relacionarlos más con la actualidad, ir aplicando estos conceptos, como ya lo ven en el libro también, ¿no? Relacionarlos con la economía que vivimos todos los días, con la economía actual, tratando de comprender qué es lo que pasa. Ustedes saben que en general todos los hechos en este mundo que vivimos tienen alguna base económica. Las guerras, por ejemplo, ¿sí? Siempre hay atrás algún tema de economía, de recursos naturales que se quieren conquistar y demás. A ver, ¿y con qué lo relacionarían? ¿Con qué hecho de la actualidad relacionarían esto que acabo de decir? Esto de conquistar recursos naturales, de conquistar territorios que tienen una base económica. Todo de Ucrania, exactamente. Bueno, ahí hay un serio, es bastante complejo ese tema, porque también ahí hay que ver la economía internacional, los bloques que existen una economía, uno de los bloques lo conforman la Unión Europea, ¿sí? Otro Estados Unidos, de los países hegemónicos. Aparece China desde hace unos pocos años, ustedes saben que antes China era comunista, pero empezó en este concierto del capitalismo ya hace algunos años y se está perfilando como uno de los países hegemónicos, y Rusia se mantiene como, bueno, lo que fue los rezagos de la Unión Soviética. Y Ucrania era un territorio de la Unión Soviética y está en tratativas con la Unión Europea, se está tratando de quedar con esos territorios, está asimilando esos territorios, ellos quieren pertenecer a la Unión Europea, una parte, porque hay otros que se reconocen como rusos, ¿no? Los más cercanos a Kiev, los habitantes de Kiev y alrededores, entonces no quieren renunciar a esa identidad, y bueno, el gobierno actual y una parte de los ucranianos quieren ser parte de la Unión Europea, entonces ahí hay un conflicto de intereses, imperialismo y el tema de los recursos naturales, que parece que Ucrania tiene bastantes. Bueno, y entonces, nuestro objetivo desde la cátedra
fundamentalmente, más allá de compartir con ustedes los conceptos teóricos, que los pueden estudiar de otras, de otras formas, de otra bibliografía y demás, es que comprendan la relación que hay entre la economía y la política y cómo esto va marcando el mundo en que vivimos, ¿no? Y cómo en realidad la economía, esta convivencia de paradigmas, estos paradigmas, cada uno de ellos defiende una posición ideológica y defiende algún sector de poder. Por eso la ideología orienta las políticas económicas. Nosotros tenemos economía y sabemos que lo importante es cómo nos afecta, como hablamos ayer, las políticas que tomen los gobiernos nos pueden afectar nuestra vida cotidiana. Entonces, las políticas que toma cada gobierno están relacionadas con una posición económica. Por eso, para ello tenemos que ver que existe una relación entre estos conceptos teóricos que los neoclásicos querían hacer parecer como puros, fuera de la ideología, que siempre en todos estos esquemas hay una ideología determinada que defiende una posición de poder. Y en realidad yo lo que quería subir acá era esto, el volumen. Bueno, y me agrandé la pantalla. Bueno, el programa analítico ya un poco lo explicamos ayer, porque el libro sigue el programa, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en todos los apartados del libro, pero tenemos la unidad 1, que son las nociones introductorias. Sí. Perdón que la Hola. interrumpa. ¿A eso le podrá achicar un poquito la letra que se ve como rarito? Achicar la pantalla. Y se ve así porque es todo muy chiquito, pero ustedes lo tienen, lo pueden ver. Yo creo que está subido el programa, si no, lo subimos. No recuerdo ahora, en un momento estaba en la PEDCO, así que yo creo que debe estar en alguno de los apartados, pero bueno, decíamos, sigue el esquema del libro. Entonces tenemos en la unidad 1 están las nociones introductorias, que es esto que estamos viendo ahora, y bueno, recién hablamos de la economía como ciencia, los modelos y leyes. Ahora vamos a ver el ejemplo de modelos a continuación, por lo cual vamos a ver lo que nos falta de esta unidad. Y dentro de esta unidad 1, también el apartado 2 es todas las escuelas de pensamiento económico. Después vamos como les decía ayer, cuando lleguemos en esta evolución en el tiempo, y lleguemos a la escuela clásica en temas de microeconomía, y empezamos por la producción, empresa y producción más objetiva de la ciencia que compartimos, ¿no? Y no con, ustedes verán que algunos manuales, si tienen la oportunidad de verlo, como Mochoni Becker y demás, empiezan por la teoría del consumidor, porque precisamente adhieren a esa posición de la teoría subjetiva del valor. Así que nosotros empezamos por estudiar la producción, la empresa como agente económico, los factores productivos, bueno, y todos los temas que están detallados. Ahora después pasar a la teoría del consumidor, que es la otra parte, ¿sí? Que es de este juego, oferta y demanda, y bueno, el concepto de elasticidades nos sirve, es una herramienta matemática que nos sirve para analizar después en los mercados fundamentalmente. Y bueno, después estudiamos el encuentro de la oferta y la demanda, el equilibrio de mercado, vendría a ser el encuentro en el mercado y los distintos tipos de mercado. Y después en macroeconomía, ya dentro del paradigma keynesiano, ahí empezamos a estudiar la economía nacional, la nación comunidad económica, o sea, la economía de un país, bueno, la producción agregada de un país, ahí vemos matriz insumo por producto, dentro del sector público lo que denominamos cuentas nacionales, demanda agregada, y bueno, que está también en el equilibrio económico, que vamos a ver todos los componentes de la demanda agregada, consumo, inversión, las propensiones marginales a consumir y ahorrar, el tema de las exportaciones netas, la renta de equilibrio, gasto público y demás. Y después una parte de economía monetaria,
que es todo lo relacionado a moneda, el Banco Central, política monetaria del sistema bancario. Después vemos empleo, inflación, vemos inflación dentro de economía monetaria, después el tema de empleo, los ciclos económicos, y luego por último, el último tema es la política fiscal. Bueno, a ver, tengo en el chat una pregunta. Hola, ¿hay promoción? Hola, ayer dijimos que no, pero bueno, no hay promoción, porque seguimos con este régimen virtual, y por ahora estamos en esta transición de que los parciales van a ser presenciales, pero todavía en realidad esa es la intención, no sabemos si se va a dar efectivamente, así que todavía en esta transición no incorporamos la promoción. Tienen que rendir finales. Bueno, ¿alguna otra pregunta relacionada con estos conceptos? No, profe. Bien. Vamos a seguir entonces con la segunda parte de estas nociones introductorias. Bueno, otros términos que vamos a utilizar a lo largo del curso que tenemos que tener en claro. Vieron que ayer decíamos que cuando uno empieza a hablar de un tema, que investiga y demás, tiene que definir algunos términos que va a utilizar. Entonces, bueno, para hablar de economía vamos a tener que ya a priori definir algunas cuestiones. Ustedes saben que la economía capitalista, el corazón de la economía capitalista, se da en la relación de las empresas que producen y las familias que consumen y que además son lo que llamamos factores de producción, porque para llevar a cabo la producción de bienes necesitamos esto que denominamos factores. Por un lado el trabajo, que son estas personas que decíamos trabajadoras, pero dentro de estas familias también se encuentran algunas que son los poseedores de la tierra, ¿sí? Que es otro factor de producción. La tierra es un factor de producción porque es donde se desarrolla el lugar físico donde se desarrolla esta producción. Es en el caso de la producción agrícola, específicamente la tierra la necesitamos para producir, o cualquier producción industrial también va a necesitar un lugar físico. Por lo tanto, hablamos en forma genérica de tierra. ¿Compartiendo? No llegué a compartir. Yo estoy hablando del PowerPoint y no les estoy compartiendo. Ahora sí. Me extrañaba que no veía las caritas. Ahora, bueno, estábamos hablando de estos factores de la producción. Entonces, por un lado tenemos la tierra en forma genérica, que puede ser la tierra para la producción agrícola, o el lugar físico donde se sitúe un edificio donde se lleva a cabo la producción industrial. La fuerza de trabajo, que hablamos recién, necesitamos trabajadores. Y en una economía capitalista, el tercer factor que interviene en este proceso es lo que denominamos capital. ¿Sí? ¿Y qué es el capital? No hablamos del capital financiero. Bueno, ahí existe el capital financiero, que es la plata que tienen las personas. Pero en economía se conoce como capital cuando se realiza esa inversión de ese dinero en bienes de producción. O sea, para iniciar este proceso productivo. ¿Quiénes son los capitalistas? Entonces, los dueños de los medios de producción, los dueños de las empresas que tienen esas maquinarias. ¿Quiénes son los trabajadores? Bueno, aquellos que no tienen capital y que solo pueden participar vendiendo su fuerza de trabajo. Y después están los dueños de la tierra, que también podrían ser capitalistas o no, puede ser solamente que alquilen la tierra y viven de la renta de la tierra, del alquiler. Entonces, resumidamente, los factores de la producción, lo que necesitamos para producir es tierra, trabajo y capital. Profe, Sí. ¿el capital cómo lo definió? Disculpe. A ver, la persona que tiene dinero se convierte en capitalista en el momento que invierte ese dinero en la compra de bienes de producción. Ya vamos a ver que Marx decía que el dueño del dinero, el que solamente atesora, es irracional, y el atesorador racional es el que invierte ese dinero en la compra de bienes de producción. Eso es lo que
el conjunto de los bienes de producción es lo que se conoce dentro de la economía capitalista como el capital. En cuanto voy a copiar el grupo la dirección del grupo de WhatsApp, así entro de incógnito. Bueno, veo que lo ponen, ayer lo pusieron en el chat. Bueno, ¿quedó claro esto de los bienes de los factores de producción? Bueno, obviamente que los factores de producción no intervienen en forma gratuita, sino que van a recibir una remuneración por su participación. Los dueños de la tierra, entonces, dijimos, van a recibir la renta o el alquiler por poner su tierra a disposición del proceso productivo. Los trabajadores cobran un salario a cambio de su fuerza de trabajo, y los capitalistas van a obtener el beneficio o ganancia. En este sentido, ¿sí? Es en el sentido que lo define ya Adam Smith, de que el beneficio es la retribución al capital, ¿sí? Como retribución a que este dueño del dinero lo puso en maquinarias para realizar el proceso productivo, tiene que obtener algo a cambio, que es el beneficio o ganancia. Y va a ser una proporción del dinero que invirtió. Bueno, entonces, quedémonos con este concepto. Las remuneraciones a los factores de la producción son la renta, el salario y el beneficio. Bueno, y obviamente decíamos, tenemos el lugar para producir, los factores de la producción, se va a conformar una empresa, los dueños de los medios de producción, dijimos, los englobamos en este término de familias, porque dentro de las familias hay familias capitalistas, hay familias rentistas, hay familias dueñas de la tierra, y hay familias trabajadoras. Y la empresa va a ser la unidad económica de producción dentro de este sistema, siempre aclaramos, encargada de combinar estos factores productivos para poder llevar este proceso de producción de bienes y servicios, que se van a vender en el mercado. Entonces, vamos a ver un esquema muy resumido, que cuando nosotros lleguemos a macroeconomía, vamos a ver este mismo esquema ampliado, ¿sí? Porque acá está solamente este corazón del que hablábamos de la economía capitalista, que es el intercambio entre las familias y las empresas. Esto es la característica principal. Después vamos a ver más adelante que intervienen otros agentes, porque aparece el Estado, aparece el sistema financiero, ¿sí? Y también el sector externo. Pero lo que tenemos que saber por ahora es cómo se realiza este intercambio, en qué consiste el desarrollo de esta economía de tipo capitalista. Entonces, tenemos familias que entregan sus factores de producción, tierra, trabajo y capital a las empresas. ¿Para qué? Porque las empresas con esto, ¿qué hacen? Producen bienes y servicios que le venden a las familias. Entonces, las familias, por la entrega de estos factores, van a recibir, dijimos recién, remuneraciones, ¿sí? Que son la renta, para la remuneración de la tierra, el salario, el trabajo y el beneficio del capital. Ese dinero se lo pagan las empresas, y con ese dinero se supone que las familias van a comprar estos bienes y servicios que producen las empresas. Entonces, decíamos, esto es muy simplificado, porque bueno, acá supone que todo lo que ganan las familias lo gastan en la compra de bienes que producen las empresas. Y en la realidad, sabemos que además ese ingreso a las familias tienen que pagar impuestos, tienen que, los que pueden ahorran para un consumo futuro, o una inversión de tipo familiar, bueno. Así que no está el sector financiero, que es el que va a canalizar, del cual se canalizan los ahorros, y tampoco está el Estado, que cobra los impuestos. En este caso, sí. Ahí la flechita que dice la demanda final, en ese caso, ¿cuál sería la demanda final? ¿Los bienes y servicios? Es bienes y servicios. Fíjate que viene acá y esta flechita sale de ahí. La demanda final es la de bienes y servicios.
los factores se compran, digamos, se contratan, en el caso del trabajo, en el mercado de factores. Acá estamos hablando, o sea, podemos diferenciar dos tipos de mercados. El mercado de bienes finales, donde está la demanda final, donde llega al consumidor, y el mercado de factores, ¿sí? Porque hay un mercado de tierras en este sistema, también de los bienes de capital, que no es lo mismo que el mercado de los consumidores, de los bienes de consumo, ¿sí? Aquí están donde se venden las maquinarias, como dijimos recién, y equipos, y además el trabajo, porque hay que realizar contratos laborales. Entonces, hay un lugar donde se intercambian, comercializan factores de la producción, ese lugar imaginario que es el mercado, ¿no? Es un concepto teórico. Y hay otro mercado de bienes y servicios finales, ¿no? A los que acceden los consumidores. Bueno, entonces, fíjense que en este caso, en este esquema simplificado, las empresas le pagan a las familias y las familias, incluido el capitalista por supuesto, gastan todo ese dinero en el pago de bienes y servicios, se asume que el monto de los ingresos, ¿sí? La evaluación monetaria de esos ingresos, la suma de los salarios, los beneficios y los alquileres o renta, va a ser igual al valor de la producción de bienes y servicios. Y el valor que tienen los bienes y servicios que se producen en una economía determinada de un país, se lo llama producto. Y la suma de las remuneraciones también es una manera de calcular el producto, por lo que vamos a ver luego que es el método del ingreso. O sea, en esta economía sencilla, el producto es igual a la suma de los ingresos. Insisto en esto de que es un esquema muy básico, pero como para que sepamos cómo se desarrollan estos procesos en esta economía que vamos a estudiar. Bueno, acá decimos esto, en este esquema muy básico, donde no hay Estado, no hay sistema financiero que canalice los ahorros, la suma de las retribuciones, o sea, los ingresos de las familias, es igual al producto interno, podemos llamar que es la suma de del valor de los productos y servicios que se producen en una economía determinada. Y estas son las notaciones a las que se tienen que ir acostumbrando. Esta Y representa los ingresos. Entonces, ingresos, después R que tenemos acá, los ingresos son iguales a la suma de las rentas o alquileres. W representan los salarios, porque ustedes saben que la mayoría de los desarrollos teóricos se hicieron en inglés, porque eran los primeros teóricos economistas, eran ingleses, así que esto viene de wage, que es salario en inglés. Y bueno, y después tenemos B de beneficios, así que decimos que el ingreso es igual a la suma de la renta, más el salario, más los beneficios. Y que el producto interno, que es la suma del valor de los bienes y servicios, es igual al ingreso en este esquema sencillo. Insisto con esto, ¿por qué es igual? Porque acá estamos viendo que el valor, lo que se le paga monetariamente a la familia, o sea, el ingreso de la familia, es exactamente igual al valor de los bienes que estas familias van a comprar. Entonces ahí cierra perfecto. Obviamente que sí, esta es la primera teoría que apareció en los economistas cuando analizaban el sistema, que bueno, nunca iba a poder haber crisis ni nada, que siempre los mercados iban a estar en equilibrio porque vamos a ver que uno de los economistas dice toda oferta crea su propia demanda. ¿Qué quiere decir con esto? Que la oferta que está dada por las empresas, ¿sí? Está de alguna manera es la que crea o produce los medios, ¿sí? Para que las familias compren esos bienes. Entonces, bueno, no puede quedar nada sin vender porque esos salarios, esos ingresos se van a ser gastados en su totalidad en las empresas. Después vamos a ver que la evolución del sistema nos demuestra que esto no es así porque hay desvíos de esto. Las familias no solo compran bienes y servicios, sino que hacen otras cosas como hablábamos recién, ¿no? Como pagar impuestos
o ahorrar. Bueno, la teoría del valor en realidad ya la vimos, la mencionamos recién, que tenemos dos teorías. La teoría subjetiva del valor es la que detenta este economista, principalmente Jean-Baptiste Say, que va a decir que el valor se define por la escasez relativa, que hablamos recién, y la utilidad que le asigna el consumidor. Depende, por eso es subjetivo, porque por ahí un bien para mí vale más que para Rocío, o para Milagros, y por ahí Milagros le da mucho más valor a otros bienes que a mí no me interesa y no lo compraría nunca, ¿no? Bueno, por eso ahí es totalmente subjetivo qué es lo que uno le daría mucho valor y otros no. Siempre cuento que cuando comenzó el tema de los celulares, de la telefonía celular, yo participé en el estudio del mercado que se hizo en Neuquén, y la gente acá decía, es ridículo, ¿quién va a querer hablar dentro de un auto? Además acá en Neuquén, que todavía era chica, hace 30 años, una ciudad no tan grande, acá en el auto estábamos muy poquito, y que no necesitamos, eso no va a andar en Neuquén, no va a haber teléfonos, la gente no va a comprar teléfonos celulares en Neuquén. Bueno, ya saben cuál es la respuesta en qué terminó la demanda de celulares, ¿no? Pero bueno, en ese momento parecía que los neuquinos no iban a pagar nada por los celulares, no les valía nada. También eran otro tipo de celulares, porque eran unos mamotretos grandotes, pesados y demás. Después se fue simplificando y se fue incorporando tecnología. Y por otro lado, bueno, la teoría del valor trabajo es la que llamamos teoría objetiva del valor, ¿sí? Que decíamos que un bien va a valer por la cantidad de trabajo que tiene incorporado. Y de allí se pueden determinar los precios relativos. ¿Por qué un banco de madera, lo vemos acá como ejemplo, insume 4 horas de trabajo y para fabricar un cuenco de arcilla 2, el banco va a valer el doble que ese cuenquito, ¿sí? Entonces van a depender de la cantidad de trabajo incorporado. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay otras cosas, hablábamos de los insumos que también tienen incorporados. Pero bueno, eso es lo que Marx ya habla como trabajo anterior, todas las mercancías ya tienen trabajo incorporado. O sea que en definitiva todo es trabajo. ¿Por qué? Bueno, en el caso del cuenco de arcilla. La arcilla es sí, que tenemos en algunos lugares. Pero si no hay trabajo de por medio, o sea, si no va alguien a sacar la arcilla del lugar donde se encuentra, lavar, además, la transporta en camiones para llevarla a la fábrica, y ya hay todo un trabajo, el que la saca, el que la transporta, otro trabajo más, y finalmente quien en la fábrica cómo se emplea como un insumo. Entonces, en definitiva, siempre hay un valor de trabajo, el salario que se le paga a los que extraen la arcilla, lo que se le paga a los que la transportan, siempre hay trabajo de por medio. Entonces, para que haya valor, y además esto sostiene que el trabajo es el que genera valor. Pero acá está poniendo entonces el protagonismo en el trabajo, y por lo tanto en los trabajadores, y no en el capital. La teoría subjetiva desvía un poco la atención de los trabajadores. Y fíjense que en realidad ahí hay una intención, ¿no? Y después vamos a ver que los clásicos, desde Adam Smith, empiezan hablando de la teoría del valor trabajo, y Say, que si bien pertenece a la escuela de los clásicos, ya empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Para apartar y que los trabajadores no se crean tan importantes. Porque acá está, obviamente dice, el que genera valor. Si no hay trabajo, no hay valor. El que genera valor es el recurso, el factor trabajo. Bueno, y decíamos que las ciencias, entonces, son construcciones de conocimientos, y que la ciencia económica, que es una ciencia social, utiliza métodos científicos, y tanto el inductivo como el deductivo, que parte de una observación, que después va a plantear hipótesis, y después va a llegar nuevamente a generalizar en leyes, ¿sí? Modelos que se utilizan para entender determinadas circunstancias. Y bueno, ¿qué es un modelo? Cuando hablamos de modelo, ¿qué estamos diciendo? Bueno, es una construcción teórica
abstracta, o sea, es algo una teoría que nos va a permitir comprender cosas de la realidad, pero es abstracto y simplificadora de la realidad, o sea, no pasa exactamente así, digamos, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo de modelo que vamos a poner la frontera de posibilidades de producción, que se supone que un país puede producir solo 2 tipos de bienes. Ya ahí tenemos un supuesto simplificador de la realidad. Y va a ser todo un concepto abstracto porque no estamos hablando de casos concretos que pasaron no sé, en Uganda, en Estados Unidos o donde sea, sino que es algo que se puede aplicar para cualquier circunstancia, algo generalizado. Y bueno, en estos modelos se establece una relación entre variables, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la ley de demanda, se relaciona los precios con las cantidades demandadas de un bien, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué pasa? Se estudia cuando el precio sube, qué pasa con las cantidades demandadas, con la demanda, y si el precio baja, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces va a haber un par de variables que las vamos a relacionar en este estudio y en ese modelo que construimos de forma abstracta y simplificadora. Y como no podemos utilizar a la vez analizar todas las variables que pueden influir en un fenómeno, porque no llegaríamos a ninguna conclusión válida. Por eso tenemos que abstraernos, tomar una partecita de la realidad. Porque retomando el caso de la demanda, decimos, bueno, cuando el precio sube, la demanda baja. Pero no va a ser solo el precio de ese mismo producto lo que va a influir en la cantidad demandada, porque hay un montón de cosas que pueden influir. Si es un bien, por ejemplo, si es ropa, el tipo de ropa que va con la moda, o los gustos de los consumidores, que por ahí es muy caro, pero sube la demanda porque se puso de moda, o al revés, baja el precio, pero la demanda no sube porque nadie se lo quiere poner porque es un quemo, no sé si se sigue diciendo ahora sí, nosotros decíamos es un quemo, está pasado de moda. Así que bueno, después obviamente los ingresos que tenemos van a influir en la cantidad de bienes que demandamos, también el precio de los bienes que satisfacen la misma necesidad. Si yo quiero comer fruta y las naranjas están muy caras, me voy a comprar mandarinas, entonces voy a demandar menos de las naranjas y me voy a ir a comprar mandarinas, pero a su vez, si las naranjas mantienen su precio estable y el que se modifica es el precio de las mandarinas, también nos movemos al consumo de mandarinas y por eso baja las naranjas, ¿sí? Entonces puede ser que se mueva el precio de otro bien y no de ese bien. Pero si nosotros nos ponemos a ver qué pasó en este periodo, a ver, subió el precio de las naranjas, pero además bajó el precio de la mandarina, pero además la gente no quiere comer mandarina porque le deja oler las manos, pero además, o sea, además subieron los salarios y por eso ahora la gente compra fruta más cara. Bueno, no podemos llegar a saber exactamente qué fue lo que produjo ese movimiento de la demanda. Entonces, vamos a estudiar una cosa concreta. A ver, vamos a estudiar la demanda de naranjas cuando varía el precio de ese mismo bien, o sea, de las naranjas. Y lo que decimos en economía, cuando hacemos estas abstracciones, que suponemos entonces, un supuesto fuerte, que todo el resto de las cosas que podrían influir se mantienen constantes. Vamos a estudiar solo el comportamiento de la demanda en la medida, en relación a la variación de los precios de ese bien. Entonces, cuando decimos esto, que se mantiene constante, lo van a encontrar en los textos como la cláusula ceteris paribus. Bueno, usamos términos en inglés, usamos términos en latín, somos recopados los economistas. Entonces, cuando vean ceteris paribus, es este supuesto de que el resto de las variables en realidad no varían, se mantienen constantes. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, Sí. y ponele, ¿qué factores se consideran como los más importantes como para relacionarlos entre sí? ¿Por qué el resto se mantendría constante y dejaría de ser importante? No, no es que dejan de ser importantes. Se elige estudiar el comportamiento de una variable en relación a otra, pero va a haber varios modelos simultáneos. Otros van a elegir
estudiarlo en relación al ingreso, así que habrá algún economista que presente un modelo que diga cómo varía la demanda de naranjas en la medida que van variando los ingresos. Entonces ahí tendrá que hacer un estudio utilizando estadísticas de la variación de los salarios, por ejemplo, en relación al salario y los consumos de naranja. Pero no es que uno sea más importante que otro, sino que se plantean en modelos separados. Se puede estudiar Bien, todo, gracias. pero en modelos separados. Bueno, después de hecho se levantan esos supuestos, y ya cuando veamos la función de demanda, la función de oferta, después vemos qué pasa cuando varían otras cosas. Bueno, acá estudié, esto ya lo dijimos, los ejemplos, y vamos a ver un ejemplo de modelo teórico en economía, que es el modelo de frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Es sencillo. Este tiene como supuestos fuertes que un país determinado, con una determinada dotación de recursos, o sea, va a tener una cantidad de tierra, una cantidad de trabajadores, una cantidad de capital, y que debe elegir qué hace con esos recursos, debe decidir qué hace. Si produce, por ejemplo, alimentos o produce vestimenta. Entonces, puede utilizar esos recursos que tiene solo para uno de estos tipos de producción, decir, no, bueno, los alimentos los compramos porque afuera pues son más baratos, los importamos y nos vamos a dedicar a ser el país de la moda y solamente vamos a poner todos los recursos a trabajar en el tema de las vestimentas. O al revés, no, lo que necesitamos, fundamentalmente la población lo que necesita es comer, necesita alimentos, así que nada de vestimenta, lo compraremos en otro lado y produzcamos alimentos. O podría decidir hacer una combinación de cada cosa, entonces destinar una parte de esos recursos que tiene para la producción de alimentos y otra parte para la producción de vestimenta. Y esto en este modelo teórico lo podemos presentar en ejes de coordenadas, ¿sí? Donde en uno de los ejes vamos a presentar la producción de una de las opciones, que es alimentos, y en el otro eje va a representar la producción de vestimentas. ¿En qué eje se pone cada una de las cosas? Eso es indistinto en este modelo, porque no hay una relación entre variables, no hay una variable independiente, no es una función matemática, sino que vamos a presentar distintas combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, uno de estos puntos extremos es fíjense que en este punto, si nosotros lo denomináramos en forma matemática, va a tener 0 de X, digamos, y todo un valor determinado de alimentos. Entonces acá, porque estamos en el punto 0 y, no sé, supónganse que fueran 500 toneladas. Entonces acá, este punto representa un extremo donde se producen solo alimentos. Y aquí, en este punto B, tenemos al revés, toda la producción de vestimenta y 0 alimentos, es decir, todos los recursos para producir vestimenta. En el medio podemos tener distintas combinaciones, pero en la medida que queremos producir un poquito si empezamos por este punto, por ejemplo, y queremos producir vestimenta, vamos a tener que destinar una parte de esos recursos a la producción de vestimenta. Por lo tanto, la producción de alimentos va a bajar, porque se supone que tenemos una cantidad determinada de recursos y no pueden las mismas personas y los mismos capitales utilizarse para la misma producción. Es decir, si aumentamos la producción de vestimenta, necesariamente tenemos que bajar la producción de alimentos. O al revés, si empezamos de este punto, queremos empezar a producir alimentos, vamos a tener que destinar algunos de estos recursos hacia la producción de alimentos y por lo tanto va a bajar la producción de vestimenta. Si unimos todas las combinaciones posibles, vamos a obtener un trazo de lo que se llama frontera de posibilidades de producción, que son esta frontera lo que es el lugar geométrico, es decir, la representación geométrica de todas esas combinaciones posibles de producción en las cuales se emplean todos los recursos. Por eso vamos a decir también que estos son
puntos eficientes de producción, los que integran la frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué decimos que son eficientes? Repito, porque se están utilizando en todos los casos todos los recursos. Entonces, con estos recursos que tengo puedo hacer este valor de A y nada de B, o un poco menos de A y un poco más de B, etcétera, etcétera, siempre utilizando la tierra, el trabajo y el capital que tiene esa economía en su totalidad. Acá vemos entonces que podemos decir que, bueno, ya dijimos esto, los que se encuentran en la frontera son producciones eficientes que alcanzan, utilizan todos los recursos. Pero ¿qué pasaría con estos puntos interiores a la frontera? ¿No? Bueno, estas son producciones menores a las que se encuentran marcadas en esta relación. Fíjense que si tomamos este puntito X, estaríamos tomando este valor de A y este valor de B. Sin embargo, la frontera nos dice que si producimos solo esto de B, lo buscamos en la frontera y vemos que podríamos producir más de alimentos. Por lo tanto, si estamos en un punto interior, son combinaciones de menor cantidad de producción, lo que muestra que no se están utilizando todos los recursos, y por eso los denominamos puntos ineficientes de producción. Son combinaciones ineficientes, ¿por qué? Porque están dejando recursos ociosos, en el ocio, sin trabajar. ¿Qué es el ocio cuando uno no hace nada? Bueno, hay recursos que no están siendo empleados, por eso son combinaciones ineficientes. ¿Y qué pasa en las combinaciones superiores a las de la frontera? Fíjense, por ejemplo, en este punto tenemos más producción de alimentos y más también de vestimenta a la vez. Bueno, estos se lo llaman combinaciones inalcanzables, o sea, puntos inalcanzables, porque representan combinaciones que para alcanzarlas necesitamos una mayor dotación de factores. Vamos a necesitar más tierra, más trabajo, más capital. No podemos con los factores que tenemos alcanzar esas combinaciones superiores a las que nos está mostrando la frontera. ¿Se entendió esto de los eficientes, ineficientes, inalcanzables? Sí, profe. Genial. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer si queremos alcanzar esas combinaciones superiores? No escuché bien. ¿Alguien? Profe David. No sé si a usted o... ¿Se trabó? ¿Me dicen? ¿Será que tengo un poco de internet? Hola, hola, ¿me escuchan? Se escucha, profe. Ahí Sí, se profe, la escucha, escuchamos. Se cortó en un momento, es como que se tildaba. Sí, vieron que baja la conexión de internet y bueno, suelen pasar esas cosas. Bueno, entonces, decíamos, para alcanzar esos puntos que habíamos denominado como inalcanzables, lo que tenemos que hacer es aumentar los recursos. Por lo tanto, si lo que nos falta es trabajadores, podemos traer inmigración para que trabajen. Si nos faltan capitales, llamaremos a capitales de otras naciones, intentaremos para que vengan a invertir en nuestro país, ¿no? Y que compren maquinarias para producir y se establezcan en nuestro país. Y si necesitamos tierra, vamos a tratar de conquistársela al vecino y capaz que armamos una guerra, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se valorizan estas cosas. Cuando se necesitan más recursos, ciertos gobiernos recurren a cualquier acción. Bueno, pero lo que tiene que quedar claro es que para aumentar la frontera tenemos que tener más recursos. Si esos recursos sirven para la producción de ambos tipos de bienes, entonces va a haber un traslado paralelo de la frontera. Porque con los nuevos recursos podemos producir más alimentos y más vestimenta. Entonces, este movimiento que vemos acá pasa a este país a tener una frontera mayor, con combinaciones mayores, porque adquirió nuevos recursos. Estos son los movimientos dentro de la frontera. Si hay algún problema en la economía y tenía esta frontera de posibilidades, si la frontera se ve achicada,
en la misma proporción para los dos tipos de producciones, tenemos un movimiento en el sentido inverso, ¿sí? Eso significa que se han perdido recursos. Hubo una inundación y quedaron anegadas las tierras para ser cultivadas, no tenemos menos tierra para cultivar, o hubo un terremoto y menos tierra, o mandaron a los trabajadores a la guerra, entonces tenemos menos trabajadores, o se fueron del país buscando nuevas condiciones, ¿sí? O se fueron los capitales. Algo pasó que tenemos menos recursos y por eso se movió la frontera de posibilidades de producción. También puede pasar que ese aumento de recursos sea para un solo tipo de producción, ¿sí? Acá vemos este traslado que hay porque aumentó la producción de alimentos, pero el punto máximo de producción de vestimentas no se modificó. Entonces, por ejemplo, si se descubrieron nuevos fertilizantes que son empleados en la producción de alimentos y no para vestimenta, aumenta la producción de alimentos y no la de vestimenta, y en ese caso el traslado va a ser de este tipo. Va a aumentar la frontera para el lado de la producción que aumenta. Y este sería el caso inverso, cuando hay un aumento de recursos se compraron máquinas de coser. Las máquinas de coser para la producción de alimentos no sirve, así que la frontera se movió para el lado de la producción de vestimenta. Por último vamos a ver un ejemplo numérico, ¿sí? Que después van a ver van a hacer varios ejercicios el día jueves que van a tener el primer práctico. Vamos a tener siempre así 2 clases teóricas en general, y luego el práctico para poder fijar estos conocimientos a través de los ejercicios, las preguntas. Bueno, fíjense como simplificador de la realidad. Yo tengo que hacer un supuesto muy fuerte. En un país solo existen 5 trabajadores. Claro que cuando decimos 5 puede representar a 5 millones, o bueno, sí, puede decir 5 y se multiplica por más ceros si son 50 millones o lo que fuera. Lo decimos, hay un país, tiene 5 trabajadores. Cada uno de estos trabajadores puede producir 2 tipos de bienes a los que se dedica el país. Otra simplificación, ¿sí? En una jornada de trabajo pueden producir 3 camisas o 4 tartas. Entonces, en base a esos datos, tenemos que ver cuáles serían las posibilidades de producción de esta economía. Y podemos representarlo en una tabla con las distintas posibilidades. Entonces, una de las posibilidades es que los 5 trabajadores que tiene este país se dediquen a producir camisas. Como cada uno de ellos en la jornada puede producir solo 3 camisas, ¿sí? La producción de este país va a ser de 15 camisas, pero no produce nada de tartas. Se quedó sin la posibilidad de producir tartas porque todos los trabajadores se dedican a producir camisas. Si quisiéramos producir un poquito de tarta para comer, ¿sí? Entonces podemos destinar uno de estos trabajadores a la producción de tartas. Ese trabajador que destinamos va a producir 4 tartas. Pero, ¿sí? Ahora la producción de camisas va a ser solo de 12 porque se le restó un recurso. Entonces ahora quedan 4 trabajadores produciendo 3 camisas cada uno. Sí, subo la clase a Pedro. Van a ver una dirección de Drive. ¿Le puedo Sí. hacer una consulta? En el costo de oportunidad, 3/4 que se divide ahí, sería 3 por las camisas que se puede hacer y 4 porque es lo que va aumentando las tartas a la vez que disminuye los trabajadores. Claro, ya íbamos a ir después al costo de oportunidad, pero el costo de oportunidad representa lo que se deja de producir, la relación entre lo que se deja de producir para producir algo nuevo. En este caso, se dejaron de producir, fíjense, 3 camisas para producir 4 tartas. Entonces, ¿por qué hacemos esta división? Porque, bueno, estamos viendo la relación que es de 3 a 4, o sea, para producir
una camisa, en realidad se está, para producir una tarta, digamos, no se disminuye la producción en una unidad de camisas, en un poco menos, ¿sí? Es 3/4. Dejamos de producir 0,75 de camisas. Por eso la relación es para una, acá tenemos es de 3 a 4, entonces la relación, si queremos saber una tarta, cuánto nos cuesta en términos de las camisas que dejamos de producir, es que la relación sería que se dejan de producir 0,75 camisas. El costo de oportunidad representa, ¿sí?, lo que dejamos de producir para producir algo de otra cosa. En este caso dejamos de producir 3 camisas, por eso el 3 está acá arriba, para producir 4 tartas. Profe, ¿y en todos los trabajadores se hace la misma cuenta? Porque veo que en todo dice 0,75. Sí, en este caso es constante, es un ejemplo numérico. Después en el práctico van a ver casos, van a haber otros ejercicios donde el costo de oportunidad va variando, ¿sí? Pero en este ejemplo lo hicimos constante. Cuando es constante, la frontera de posibilidades de producción nos va a dar una recta, como vamos a ver después. Si es variable, nos va a dar la curvita como poníamos cuando mostrábamos este tema en teoría. Bueno, así vamos viendo, en cada uno vamos destinando, en este caso, 3 trabajadores para la producción de camisas y 2 para tartas, y siempre dejamos de producir 3 camisas para producir 4 tartas más, por eso es constante. ¿Sí? La carta de dejar 5 camisas. Bueno, entonces, fíjense que así planteamos entonces esta tabla de combinaciones posibles de producción. Podríamos haber empezado al revés, podríamos decir que si destinamos los 5 trabajadores a hacer tartas, tendríamos 20 tartas, pero 0 camisas. Y después decimos, bueno, si ponemos 1 a hacer camisas, voy a tener 16 tartas. Y así sucesivamente. La podemos leer al derecho o al revés, por eso es que cuando lo representamos gráficamente podemos tener en cualquier lado los alimentos o las tartas y las camisas. Podríamos representarlo al revés también. Entonces, uniendo todos estos puntos que marcamos acá, 15, 0, 4, 12, 4 y así, podemos graficar la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la combinación de 20 tartas y 0 camisas. En otro punto, 15 camisas y 0 tartas. Y después graficamos los puntos intermedios. Y aquí podemos ver un ejemplo de producción inalcanzable, que acá estaría mostrando las 15 camisas con 25 tartas. Eso es un punto inalcanzable, no tiene este país los recursos suficientes para hacer esto. Y acá tenemos un punto ineficiente, porque fíjense que estaría representando ahí unas 3 tartas y 9 camisas. Y en realidad, si se producen 9 camisas, si lo buscamos en la frontera, se podían producir 9 tartas. Entonces, 9, 8 es en lo que estamos marcando. Es lo que se podía producir, y acá estamos produciendo menos de ambos bienes. Por lo tanto, es un punto ineficiente porque esta economía tiene recursos para producir más. ¿Se entendió? Van a trabajar con esto y con otros ejemplos, con ejemplos de costo de oportunidad variable en el práctico del jueves. Sí, profe. Bueno, tomo esta respuesta de Simón Fraga como Profe, de todos. ¿los Sí. prácticos los tenemos que empezar a hacer o lo hacemos el jueves? O sea, lo ideal sería que los vayan mirando a ver qué es lo que pueden hacer, si lo van entendiendo, pero se van a desarrollar en clase también. Y por ahí se les va a dar preguntas de tipo cuestionario que están aparte de, distintas de las del práctico, para que ustedes vayan practicando qué es lo que entendieron. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, profe, vamos. sí, profe. Así terminamos los contenidos que ustedes necesitan para el jueves, así que vamos a dejar entonces por hoy aquí,
Y nosotros nos encontramos el lunes que viene y el jueves tienen clase con el profe Andrada y también va a estar la profesora Sachs. ¿Mm? Voy a Dale, poner la profe. filmina 6, que me faltó anotar algo. ¿Cómo? Voy a poner ahí la filmina 6, que me faltó anotar algo. Sabes que te escucho mal, no sé si te escucho algo de las primeras 6, pero no te entiendo qué es lo que decís. La 6, si podrías poner la filmina 6, filmina, power. Ah, la filmina Ahí. 6. Ah, perdón. A ver. Ya, ahora uy, no, si la disminuyo. La 6. Ahí. Recuerden, esta, la de los ingresos Sí, sí, eso. y el producto. Bueno, recuerden que además tienen, además del libro, que esto es el desarrollo de las cosas del libro, también tienen los PowerPoint en la PEDCO. ¿No? Que hay una carpetita de abajo, cuando empieza el tema 1, el tema 2, bueno, ahí está, que dice PowerPoint de nociones introductorias, de pensamiento, de micro, de macro. Bueno, ¿algo que no entendiste de acá, de esta filmina? No, no, está bien. Estaba tomando apuntes. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a dejar de grabar. Recording para stopped. que, para que se vaya cargando y después subo la clase entonces a la carpeta de Drive, que ustedes tienen la dirección pegada en la PEDCO en la pizarra. ¿Mm? Bueno, nos vemos la próxima clase entonces. Buenas tardes. Dale, profe. Chao, bueno.